Que el Señor les bendiga. Doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad que me entregó de poder compartir de su palabra. No me lo esperaba. Ya. Es que la verdad es que como que íbamos llegando recién con la Tati, era como sorprendente, ya. Pero igual esperable, creo yo. Eh, entonces doy gracias a Dios por lo que pudimos vivir junto a la Tati en Santiago. Porque Dios nos bendició de verdad mucho. Ya llegamos panzoncitas de la gracia de Dios, ya. Llegamos muy bendecidas. Bueno, y también panzoncitas físicamente. Ya. Doy gracias a Dios porque pudimos aprender mucho. El flaco, bueno, Giovanni nos preguntaba así como, ¿qué tal? ¿Qué todo? Y yo dije, la verdad es que no hay nada que decir, estuvo todo muy bien. Y para la gloria de Dios, porque la verdad es que íbamos expectantes, nosotros nunca habíamos ido a un lugar así y solamente queríamos aprender. Así que damos gracias porque Dios nos enseñó mucho, nos nutrió y también nos fortaleció. Y ahora vamos a ir a lo más importante, ¿ya? Que es la palabra de Dios. Me gustaría que abran sus Biblias o celulares en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11 al 14. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11 al 14. Y dice así: la buena batalla de la fe. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante del Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como título, no fui muy original, la verdad. Le puse Peleemos la buena batalla de la fe. Bueno, el contexto en el que Pablo le escribe esta carta a Timoteo, se encontraba Timoteo rodeado de personas con características no muy positivas. Y creo que muy similar al contexto actual en el que nos encontramos. Habían personas que eran hipócritas, con la conciencia cauterizada, resistentes a la verdad, o sea, no querían ser corregidos ni escuchar la palabra de Dios. Eh, eh, Reprobos en cuanto a la fe, eso quiere decir que no eran aprobados de acuerdo a la fe, o sea, no estaban bien. Malos hombres, engañadores, llenos de codicia y envidia. Y si nos damos cuenta, no era muy alentador en el contexto en el que se desarrollaba Timoteo, porque era una persona joven y como jóvenes estamos o tendemos a dejarnos influenciar mucho por lo que nos rodea. Una persona adulta ya en cierta etapa de su vida ya tiene muy claro qué va a hacer y qué no puede hacer, pero en cambio Timoteo tenía una situación un poquito más complicada. Entonces, Pablo le habla con mucha preocupación y también dándole ánimo porque sabe que no es fácil. Y le dice que huya de estos que persiguen la justicia. Dice, huye de estos. De hecho, vaya a leer otra versión, que es la NTV, que dice, pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que confesaste también delante de muchos testigos. Te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, que dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato, que obedezcas estos mandamientos sin vacilar. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Entonces, él les hablaba más o menos de la situación y les daba unos consejos. Y como le explicaba, el título de este sermón
le puse, peleemos la buena batalla de la fe. Y si soy sincera, yo no sabía qué significaba pelear la buena batalla de la fe. De hecho, lo aprendí así como hace muy poquito, mientras escuchaba una predicación. Y me gustó mucho porque este predicador le daba una perspectiva que yo nunca la había visto. De hecho, yo pensaba que pelear la buena batalla de la fe era como defender a Cristo, ¿sí? Como que andar y que si alguien decía algo malo de Cristo yo le iba a defender o no sé, pelear la buena batalla de la fe yo me imaginaba que era, no sé, ir a lugares extremos y como demostrar, no sé, como que una perspectiva bastante rara, creo yo, o quizá un poquito equivocada. O quizás no completa. Entonces, eh, a mí me costaba. Pero cuando analizaba este texto bíblico, encontramos algo que es clave, que es la palabra fe. ¿Y contra qué lucha la fe? Fue como la primera pregunta que me hice, ¿contra qué batalla nuestra fe? Y obviamente, ¿qué es lo opuesto a la fe? La incredulidad, ¿cierto? La gente que no cree o la duda, ¿cierto? Entonces yo dije, ya, vamos a buscar la definición de fe para tener más una visión clara. Y dice, definición de fe, seguridad, confianza hacia una deidad. De hecho, a mí me sorprendió que vaya directo hacia una deidad porque no sé, bueno, creo que la fe está clara, estrechamente relacionada con Dios. Y luego le busqué la incredulidad y decía sinónimo, duda o desconfianza. O sea, si nos damos cuenta son totalmente opuestas. Entonces, ahí yo me daba cuenta que la respuesta es que nuestra batalla, o sea, nuestra fe contra qué lucha, contra la incredulidad. Entonces, en este caso, nuestra fe, ¿en qué se basa? En Cristo. Algo que aprendí hace 2 semanas atrás en un taller de evangelismo era algo que fue con manos, que me ayudó mucho a aprender así como memorizarlo, y era que nosotros primero somos salvos por gracia, y era con este dedito, dedito de que normalmente ocupamos para hacer parar un autito para que nos lleve cuando no tenemos cómo movernos para nuestra casa. Entonces era una dádiva, o sea, algo gratis. Luego nos recordaban que nosotros somos hombres y este dedo, ¿cierto?, nos apunta normalmente y somos hombres pecadores. Entonces, Dios, el dedo mayor, el más grande, es justo y nos ama, pero también Él no se puede ir contra Él. Entonces necesita, por decirlo así, hacer justicia. ¿Y quién toma ese maravilloso puesto? Nuestro amado, nuestro esposo, que es representado por el dedo anular, que normalmente se ocupa para los anillos de matrimonio o compromiso. Entonces, él, ¿qué hizo? Se entregó por amor a nosotros. ¿Y cómo nosotros podemos acceder a esta maravillosa salvación? Por medio de la fe, que es nuestro dedito más chiquitito. Entonces yo estaba analizando eso y la fe era lo más chiquitito. Y sin duda alguna es como algo lo más como que no nos damos cuenta que debemos cuidar. Entonces, yo analizaba mientras leía esta palabra y Dios también, porque en realidad no era obra mía, sino que es Dios el que te revela esto, es que muchas veces no tomamos conciencia que peleamos constantemente en la batalla de la fe. No es que yo solamente pelee cuando vaya afuera a la calle, cuando me encuentro una persona que no es cristiana y que me empieza a contradecir con respecto al Evangelio de Dios, sino que la batalla se desarrolla en mi propia mente y es constante. Y no es como que un rato se vaya a detener, porque una batalla, una guerra no para. O sea, lo que busca el enemigo es arrasar con lo que más pueda. Agarrar lo que más pueda de terreno. Entonces, ¿qué va a hacer? Aprovechar cualquier vacío, cualquier descuido, no sé, que estoy durmiendo, y se aprovecha de la situación. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos vencer en esta batalla? Creyendo en Jesucristo, creyendo que Jesucristo es suficiente, que Jesucristo es el que nos da la fuerza para pelear, que Jesucristo es el que ya venció. ¿Y dónde venció? En la cruz. Él entregó su vida y desde ahí ya el diablo fue vencido. Y eso tenemos que recordarlo siempre, porque el diablo siempre nos quiere como poner la duda de que no, y si es verdad o no. Oye, pero ¿cómo vaya a ir a la iglesia si dejaste de ir una semana a la iglesia? Dios no te quiere así. No vayas a la iglesia. ¿Para qué vas a ir?
Son pensamientos que el diablo pone en nuestro cerebro, haciéndonos creer que Cristo no es suficiente para nosotros, que Cristo su sacrificio en la cruz no fue suficiente y por eso no puedo ser justificado frente a Cristo. Y ese es un problema muy grande y esa es la culpa que trae el diablo a nuestro corazón para que no podamos recordar que Cristo es suficiente. Cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones, nacemos de nuevo y recibimos una nueva identidad. Eso lo aprendimos allá, que de hecho el eslogan del campamento era identidad de mente. Cuando nosotros nacemos de nuevo, aquí mismo dice, recibimos una nueva identidad. Me gustaría que el Giovanni pueda poner 2 Corintios 5:17. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, todo es como un borrón. Es como un perdonazo que Dios nos hace. ¿Y qué perdonazo? Porque la verdad es que nosotros merecíamos condenación eterna. O sea, ninguno de nosotros aquí era suficientemente bueno para ser salvo. Pero ¿qué hizo Cristo? Cubrió por absoluto todos nuestros pecados y Él fue perfecto en nuestro lugar. En Primera de Juan, voy a buscarlo aquí, a ver, Primera de Juan 1:12, perdón, 1:12, no, es Juan 1:12, sí. Uy, ¿por qué? Juan 1:12, sí, dice, mas todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces nosotros cuando recibimos a Cristo, ¿qué sucede? Somos hijos de Dios. Entonces, ¿cuál sería nuestra identidad? Hijos de Dios, ¿cierto? Hijos del rey. Y es bacán, o sea, yo digo, ay, yo soy hija del rey. Y uno lo disfruta, ¿por qué? Porque quizás muchos de nosotros no teníamos una identidad clara en el mundo. No sabíamos a dónde pertenecer. ¿Por qué? Porque este mundo solamente nos lleva a la perdición, solamente nos lleva a hacer lo malo. Y cuando Dios nos llama, la verdad es que no sé si les pasa, pero cuando uno está en Cristo y se desarrolla en un entorno no cristiano, es como que uno se siente fuera de lugar. ¿Pero por qué? Es porque nosotros ya tenemos una identidad que no podemos ocultar. Y como hijos, porque porque es bacán disfrutar de que somos hijos, ¿cierto? Porque tiene muchos beneficios, no sé, tenemos de su cuidado, Él nos perdonó, nos bendice, o sea, hay muchos beneficios. Y es algo que pasa también acá actualmente en el mundo, es que nosotros solo recordamos los beneficios, pero olvidamos nuestros deberes. Y como hijos debemos obedecer a sus mandamientos. De hecho, ahí lo pudimos leer anteriormente. Dice, dice que obedezca, en el capítulo 14, versículo 14 de 1 de Timoteo, capítulo 6, dice que obedezcas estos mandamientos sin vacilar, o sea, sin duda. Entonces nosotros tenemos como mandamientos, al ser hijos de Dios, debemos obedecer su palabra. Pero cuando no lo hacemos es cuando comienza nuestra lucha contra la incredulidad. Estaba escuchando a un predicador que creo que se llama, mejor no lo voy a decir porque no recuerdo el nombre, pero él decía que en la iglesia está lleno de incrédulos y yo dije, pero ¿cómo es posible que estén llenos de incrédulos si se supone que todos creemos en Dios? Y decía, es que hay muchos incrédulos y yo decía, ya, pero que siga hablando, ya, ¿para qué? Porque... Y él decía que hay muchos incrédulos porque muchos de nosotros creemos que Cristo no es suficiente para nosotros. ¿Y de qué modo lo demostramos? Cuando, por ejemplo, no ofrendo, por ejemplo, ya es quizás un ejemplo monetario que es un poco incómodo, no ofrendo porque creo que me puede faltar para cubrir mis otras necesidades. Entonces, ¿en qué estoy poniendo mi confianza? En el dinero. Entonces, ¿qué está pasando? Mi fe ya no está puesta en Cristo, ¿qué está puesta? En el dinero. Entonces, ahí estamos perdiendo una batalla de la fe. ¿Por qué? Porque estamos confiando en algo externo, algo que no es de Dios. De hecho, detengamos un momento a pensar así y ¿por qué no obedecemos una orden?
¿Alguna vez ustedes se han preguntado? Yo, por ejemplo, hay veces que mi mamá me dice, Daniela, hacer las cosas así, y yo no las quiero hacer porque creo que a mi manera va a ser más fácil o más rápido. Pero si alguien te da una orden y te dice, hazlo así de esta manera, es porque esa persona ya lo hizo y sabe cuál es la manera correcta. Normalmente, cuando no obedecemos a Cristo es porque creemos y no confiamos en que su consejo sea el correcto para nuestras vidas. ¿Y qué hacemos? Lo hacemos a nuestra pinta y ¿cómo terminamos? Mal. Después terminamos ahí triste, ¿por qué lo hice? Lamentándonos. ¿Por qué? Porque ahí de nuevo perdimos la batalla de la fe creyendo que mi opinión es la correcta o lo que como yo lo estaba haciendo es lo correcto. Entonces, de esta manera dejamos de reconocer la autoridad de Cristo en nuestras vidas y esperamos y nos dejamos gobernar por nosotros mismos. Y cuando pasa eso, ¿qué pasa? Nos desviamos del camino y perdemos. Pero no importa. Sí, porque a veces puede ser pesimista, pucha, ya perdí, ¿cuántas veces he perdido? No importa, porque Dios nos da nuevas oportunidades. Y recuerden que en la guerra no se gana de una, sino que hay muchas batallas. Y después de muchas batallas, luego hay un vencedor. Entonces, cuando a veces cuestionamos la instrucción de Cristo en nuestras vidas, es porque decimos que Él no tiene la razón y nos estamos desviando. Otro ejemplo de cuando perdemos la batalla de la fe es cuando, por ejemplo, creemos que si nos quedamos en nuestras casas y escucho alabanza y predicaciones, estoy perfecto. No, porque estamos desobedeciendo la orden que Dios nos enseñó, que fue no nos dejemos de congregar como otros tienen por costumbre. Entonces, si se dan cuenta, hay muchas formas de pelear la batalla de la fe y de también perderla. Por ejemplo, otro ejemplo sería por medio de la envidia. Ayer hablábamos en los jóvenes de la envidia. Cuando yo deseo lo de otra persona, ¿qué estamos haciendo? Creyendo que lo que Dios me dio no es suficiente. Entonces, ¿qué creo? Que Dios es un Dios injusto y que no estoy confiando en Él, que porque a Él le dio y a mí no, y todo eso, y eso nos hace perder nuevamente la batalla de la fe. Entonces, si nos damos cuenta, estamos totalmente a cada segundo luchando. Cada segundo que estamos aquí, incluso pensando, esta hermana que habla tanta, le será. Ahí están perdiendo la batalla de la fe. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar el consejo de Cristo para sus vidas. No digo que yo le esté diciendo todo, ay, que la Daniela que fue acá. No, pero lo que yo les digo es que si Dios nos habla es por algo, porque conoce nuestros errores. Y creo que la palabra clave para detectar una derrota en nuestras vidas es cuando no creemos, ¿cierto? La palabra clave, no creemos, porque es contrario a la fe, ¿cierto? Por ejemplo, cuando decimos, no creo que Dios se enoje porque, no sé, haga tal o cual cosa. ¿Por qué? Y uno a veces cuando dice esas cosas es porque sabe que la Biblia dice otra cosa, pero que quiere hacerla a su manera. Como ¿se acuerdan la predicación anterior que decía, que les comentaba de que los hermanos querían torcer la escritura a su manera y hacer un propio evangelio y todo eso? Eso mismo muchas veces hacemos nosotros. Y de esta manera dejamos en claro que preferimos saciar nuestra carne y dejar de lado a Cristo. Y dejamos en claro que Cristo no es suficiente para nosotros. Y dejando como muchas veces a Cristo como un plan B. No sé si le ha pasado como que ya, voy a hacer esto por si acaso, pero ya si me sale mal voy a recurrir a Cristo. Muchas veces lo hacemos. Por ejemplo, de repente ya esta persona me tiene cansada, le voy a responder como sea y después recurrimos a Cristo. Oh, Señor, sabes que perdóname, respondí sabiendo que Dios siempre nos llama a ser benignos, a ser buenos. Dios no nos pide algo así como que haz esto solo y no, nunca nos deja solo. Y a veces creemos que Dios nos deja solo, pero no, Él siempre nos acompaña. Es por esto, yo escribí esto que dice, es por esto que nuestra batalla de la fe consiste en creer y perseverar en que Cristo es suficiente y que la salvación que Dios nos dio es muy valiosa. Cuando nosotros somos conscientes de lo que Dios nos entregó, porque también a veces como que se nos olvida que somos salvados y que de repente la salvación, sí, Dios me salvó, pero lo hacemos como algo como totalmente normal, pero cuando día a día recordamos que Dios nos salvó y le damos el valor tan grande que tiene, nos volvemos conscientes de nuestras acciones. Y empezamos a recordar y empezamos a decir, ¿qué haría Jesús en este momento?
¿Cómo lo haría él? O escuchando a otro predicador, o creo que es el mismo, no sé, la verdad es que no recuerdo. Este predicador hablaba de que él tenía un problema con la ira. Entonces decía que él cada vez que se enojaba golpeaba paredes. Y yo quedé como, ¡ay, qué miedo! Pero a la vez decía, bueno, pucha, nosotros a veces hacemos cosas similares, ¿no? Quizás golpear paredes. Pero él decía, ¿cómo venció esa situación? Y, bueno, Pablo también nos da la misma respuesta, que es, obedezcan este mandamiento sin vacilar. Él lo que hizo fue, si no me equivoco, estaba estudiando Gálatas. Y hay una parte donde dice que dejando las iras, dicen, si todo eso como nombra un sinnúmero de cosas que no están bien. Y él, ¿qué hizo? Fue estudiar la palabra. Si nosotros tenemos una batalla de la fe con respecto o en torno a una situación, pongámosle, a ver, el enojo, ya que ya lo nombramos, tenemos que reflexionar en esa palabra y pedirle a Dios que nos ayude en eso. Y como decía en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que nosotros debemos atar esto en nuestra mano, pegarlo en nuestras paredes, en nuestra frente, reflexionar constantemente en esa debilidad que tenemos y cómo Cristo nos puede sacar de eso. Entonces, si nos damos cuenta, Dios, todas las cosas que nos dice, que atentan contra nuestra victoria en Cristo, están escritas cómo debemos luchar contra eso. Y nos da, por ejemplo, dice, si tienes ira, nos dice que nos airemos pero no pequemos. También nos dice que refrenemos nuestra lengua, que descansemos, que pongamos nuestra confianza en Cristo, que por ejemplo si algo nos enoja, él dice que mía es la venganza, o sea, no nos hagamos nosotros cargos de eso. De hecho, cuando la Tati cantaba Demente, reflexionaba mucho porque esa alabanza refleja claramente cuando uno confía plenamente en Cristo. Entonces, cuando nosotros dejamos que Dios obre en nuestros corazones y hay como situaciones que nos molestan o que dificultan nuestra relación con Cristo, ¿qué hacemos? Se las dejamos a Él y confiamos que Él va a trabajar en esa área. Obviamente nosotros vamos a tener que retener nuestros impulsos, controlarnos un poco, pero siempre va a ser con ayuda de Dios. Y él, el predicador, ahora volviendo a recordarlo a él decía, le comentaba a sus hermanos, porque igual es necesario que nosotros nos comentemos nuestros problemas, nuestras debilidades, y le decía, cuando tú me veas en esto, recuérdame la palabra de Dios y qué dice en esta parte, y para que yo reflexione y no vuelva a caer en lo mismo. Y eso mismo nosotros debemos hacer, pedirle al Señor, tráeme a mi mente cuando vaya a perder en esto, trae la palabra a mi mente para que yo no me desvíe. Entonces, eso era una alternativa, o sea, una fórmula de vencer esto. Entonces, si pudiéramos decirlo de alguna manera, debemos obedecer sus mandamientos sin vacilar, sin duda, sin desconfianza. Si hay duda en nuestro corazón, recurro inmediatamente a la lectura de la palabra, que es la que nos conforta y la que nos convence por medio del Espíritu Santo de nuestros errores. Otra forma que creo que siempre la repetimos es por medio de la comunicación con Dios, que es por la oración. Dios, en su infinita misericordia, sabe nuestras necesidades y conoce nuestro corazón, pero no sé si, bueno, los que son papás nunca no van a darle algo a su hijo si es que no se lo piden, o a no ser que, quizás a mi hijo le falta esto, pero normalmente nosotros creemos que Dios, no sé, nos va a dar automáticamente las cosas, pero tenemos que pedirlas, conversarle, sabes que Señor, me cuesta esta área, me complica, te pido ayuda. También otra forma era por medio del ayuno. Por medio del ayuno nosotros también podemos vencer estas problemáticas que se nos presentan a diario. También por medio de la alabanza, reflexionándola. De hecho, esta misma alabanza que escuchamos hace un ratito nos hacía reflexionar en cómo debemos confiar en Cristo. Y obviamente el arrepentimiento que es necesario, sí, porque nosotros vamos a fallar y Dios, algo que igual ayer creo, hoy día lo escuchaba, era que decía,
Dios no se va a sorprender por tu error que cometiste porque ya los conoce todos. Y nosotros creemos como, pucha, Señor, como que bueno, es normal que nos pongamos tristes, pero nosotros no asombramos a Cristo, Él nos conoce desde nuestro nacimiento hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos y no sentirnos avergonzados porque eso es algo que el diablo hace para que nosotros no queramos recurrir al perdón de Cristo. Y me gustaría que como para ir ya concluyendo, vayamos a Romanos 12:21, que dice lo siguiente. Romanos. Ya, dice, no sean vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. También Romanos 6, 11 al 12. Dice, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Jesucristo. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Eso nos dice el Señor. También en Lucas 9, versículo 23, dice lo siguiente. Entonces dijo la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir y tomar su cruz cada día y seguirme. Nosotros debemos poner nuestra confianza. Nosotros cuando dejamos de creer en Cristo es porque estamos pensando solo en nosotros y nos volvemos egoístas. En Romanos también, Romanos 8:13, dice lo siguiente. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Si dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, automáticamente vamos a vivir en Cristo y vamos a dejarnos dirigir por lo que Él quiere que hagamos. Y segunda de Pedro 5, o sea, capítulo 1, versículo 5, dice, a ver, primera de segunda de Pedro. Dice, en vista de todo esto, esfuércense a lo máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundancia de provisión de excelencia moral con conocimiento. Amén. Esta sería la palabra de Dios. Creo que el último versículo lo dice todo. Y peleemos la buena batalla. Sabemos que a veces puede ser agobiante, pero no olvidemos que tenemos al mejor guerrero, al vencedor, que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos al Espíritu Santo que nos acompaña y a Dios que es el Todopoderoso. Así que eso sería, hermanos. Espero que puedan guardar esta palabra en su corazón y que también haya sido de ánimo para que si alguno estaba decaído y diciendo, pucha, me estoy dejando vencer por el pecado, pueda retomar nuevas fuerzas y recordar que Cristo ya lo perdonó y que puede volver a perseverar y seguir adelante. Así que eso, le voy a pedir a nuestra hermana Berito que si puede orar por la palabra. Amén. Bueno, Dios Padre Celestial, te damos gracias primeramente por tu corrección, por tu enseñanza, por tu instrumento que usaste esta tarde, Señor amado, que cada día pongas gracia sobre ella, sabiduría, Señor, y también obediencia en tu palabra porque en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, que esta batalla que peleamos día a día, Señor, pueda estar fortalecida en nuestra carne, en nuestro espíritu, Señor, porque muchas veces nos cansamos, desfallecemos, pero en ti encontramos nuevas fuerzas, Señor amado, y estamos en pie hoy día gracias solamente a ti, Señor, porque con nuestra fuerza no podemos, Señor, seguir adelante, pararnos. Muchas veces somos luchados, somos dardeados, pero tú eres el que nos da fuerza a través, en medio de estos tiempos, Señor. Gracias, Padre, porque has usado a tu hija, Señor, para hablarnos un puente, un vaso, Señor, para poder entregar tu mensaje esta tarde, Señor, lo cual te doy gracias primeramente, Señor, por estar en tu casa de oración. Quizá no he podido estar por muchas situaciones, pero te doy gracias porque mi corazón se rebosa en ti, Señor amado. Poder darte gracias, darte toda la honra a ti solamente, Señor, y esperar que cada día podamos conocerte más, Señor.
a través de tu palabra, de tu mensaje. Esa palabra que es vida para nuestras vidas, Señor, que es agua viva para cuando tenemos sed, cuando tenemos necesidad, cuando hay aflicciones, cuando hay preocupaciones, cuando hay muchas cosas en nuestra vida. Solo tú eres el único que nos da la respuesta y la salida a todo, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, y que tu palabra, Señor, cada día sea corriendo nuestro ser y limpiando nuestra vida, Señor, porque necesitamos ser limpiados, Señor, día a día. Dice que tu venida está pronta, Señor, y tu novia está preparándose, Señor. Ayúdanos a ser prudentes, Señor, en todo, Padre, para hacer un día, Señor, cuando tú vengas por nuestra vida, Señor, estar haciendo así como dice tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Bueno, ahora iremos a una alabanza para recoger la ofrenda. La hermana Enesita. Que el Señor bendiga la hora alegre. Dos. Cantamos el himno número 91.